Mi nombre es Aníbal Ascarela y hoy día conversaremos sobre las generalidades y la fisiopatología de la endometriosis. La idea es que terminando esta sesión ustedes sepan los principales elementos que caracterizan la etiopatogenia de la enfermedad y las principales características epidemiológicas de la misma. Cuando hablamos de las generalidades, lo primero que viene a colación es la definición de la enfermedad. En este caso se caracteriza por la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. En esta definición que les traigo, extraída de un texto clásico de la ginecología como es el Williams, se establece que es una enfermedad enigmática y hace alusión a lo mucho que todavía tenemos por trabajar y por recorrer para poder definirla en cuanto a su etiopatogenia y en cuanto a su terapéutica. Es una enfermedad altamente prevalente, probablemente más prevalente en grupos seleccionados que la hipertensión o que la diabetes. Sabemos que en mujeres en edad reproductiva afecta a 1 de cada 10 mujeres. Y en mujeres que están cursando infertilidad o dolor pélvico afecta a 1 de cada 2 mujeres en ese grupo seleccionado. Los americanos y los europeos, que tienen un excelente registro de esta enfermedad, nos permiten inferir de que es la tercera causa ginecológica de hospitalización, representando alrededor de 5.000 mujeres año. Representa alrededor de 5.5 millones de mujeres que tienen este diagnóstico en Estados Unidos, y producto del impacto que genera en la calidad de vida de las mismas, hay una media de 17.8 días laborales perdidos por año. En Europa, el costo por paciente es estimado que está alrededor de los 10.000 euros, situándola en un grupo de enfermedades de alto costo. Y además, producto nuevamente del impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen, se ha estimado que cada mujer que tiene la enfermedad pierde alrededor de 10 horas semanales laborales perdidas. Clásicamente existen 3 formas de presentación: el quiste endometriósico o la endometriosis ovárica, la endometriosis peritoneal superficial y la enfermedad profunda infiltrante, también conocida como la endometriosis profunda. Clásicamente se categoriza o se clasifica según la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que establece 4 estadios o 4 etapas para esta enfermedad. Esta es una clasificación que se hace desde el punto de vista de la cirugía laparoscópica, se hace un staging de la enfermedad y se clasifica entonces en una enfermedad mínima, leve, moderada o severa. Esta clasificación se correlaciona muy bien con la probabilidad de que la mujer embarace, sin embargo tiene una muy mala correlación con la severidad de los síntomas. A pesar de que la gran mayoría de los pacientes se categorizan en el estadio 1 o 2, 1 de cada 3 mujeres o 1 de cada 4 mujeres que tienen endometriosis va a estar en los estadios más avanzados, lo que representa un desafío particular del punto de vista de la terapéutica, particularmente la terapéutica quirúrgica, y del punto de vista del pronóstico de la misma. En cuanto a la etiopatogenia, existen 2 grandes grupos, 2 grandes corrientes de pensamiento que explican la etiopatogenia de la enfermedad. La etiopatogenia exacta de la misma es desconocida. Sin embargo, estas teorías son los principales precursores que explican la misma. En cuanto al tejido extrauterino, la metaplasia celómica, los restos müllerianos y la inducción de células madres podrían dar cuenta de los principales tipos de enfermedad producto de la endometriosis. Sin embargo, las corrientes más aceptadas son las que establecen de que la endometriosis viene del tejido endometrial eutópico que sale de la cavidad y se implanta en ella. De esta manera, la migración linfática y vascular y la menstruación retrógrada son las principales teorías que dan cuenta de la etiopatogenia de la endometriosis. En cuanto a la migración linfática y vascular, esta explicaría la endometriosis a distancia. Existe, y nosotros sabemos que existe la enfermedad en el pulmón, en el sistema nervioso central y en el hígado. Son causas raras y son formas frecuentes de presentación, pero esta forma de migración linfática y vascular daría cuenta de la misma. Sin embargo, la teoría más aceptada es la teoría que estableció Sampson a partir del 1921, en donde estableció una asociación entre la menstruación retrógrada y la endometriosis. ¿Qué elementos etiopatogénicos y qué elementos del punto de vista de la frecuencia de la enfermedad establecen o apoyan esta teoría? Sabemos que la menstruación retrógrada es un elemento altamente prevalente. Sabemos que el 90% de las mujeres tienen una menstruación retrógrada. Sabemos también que elementos del punto de vista patológico, en la cual hay una obstrucción del tracto de salida, aumenta el riesgo relativo de endometriosis.
Esto en humanos, por ejemplo, que tienen malformaciones müllerianas y que se produce una alteración del tracto de saliva, se asocia con la presencia de endometriosis. Y en monos, por ejemplo, babuinos, en las cuales se produce una obliteración del cervix, del punto de vista quirúrgico, aumenta la prevalencia de endometriosis en la misma. Sabemos también que la endometriosis tiene una ubicación anatómica que hace presuponer o que apoya esta teoría de la menstruación retrógrada. La ubicación en la pelvis, que es el punto de declive más bajo de la cavidad abdominopélvica, particularmente el Douglas, y que es mayor izquierda, en donde el colon impide la migración del tejido menstrual y la acumulación del mismo en ese lugar, apoyan que la menstruación retrógrada genere la enfermedad o facilita la enfermedad. Sabemos que también del punto de vista de variables que son epidemiológicas, que están asociadas a la enfermedad, apoyarían la menstruación retrógrada. Aquellas mujeres que están más expuestas a menstruaciones, ya sea por un anticipo de la menarquia, mayor número de periodos menstruales, menor paridad, retraso de la paridad o menor lactancia, están asociados con fuerza con el incremento del riesgo de tener la enfermedad. Por lo tanto, todos estos elementos en los cuales la mujer se está exponiendo a un mayor número de menstruaciones, está asociado a entonces la aparición de la enfermedad. Sabemos que el endometrio de la mujer sana es diferente al endometrio de la mujer con endometriosis y es diferente del tejido ectópico de la mujer que tiene endometriosis. El endometrio de la mujer sana va a tener bajos niveles de ciclooxigenasa, va a carecer de la presencia de aromatasa y va a tener una actividad 17 beta 2 hidroxiesteroide deshidrogenasa muy marcada. Esto entonces se traduce en que van a haber bajos niveles de prostaglandina, pocos niveles de estrógeno y particularmente pocos niveles de estradiol porque se metaboliza estrona. De esta manera va a ser un ambiente de baja inflamación y bajo estrogenismo. Mujeres que tienen endometriosis, su endometrio va a expresar con mayor proporción ciclooxigenasa tipo 2, va a empezar a expresar aromatasa y tiene niveles más bajos de la 17 beta 2 hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Qué significa esto? Que va a tener moderados niveles de prostaglandina y de estrógenos locales. En cambio, el tejido ectópico de la mujer con endometriosis va a expresar mucho más la ciclooxigenasa, va a tener una actividad aromatasa intensa y va a haber un bloqueo o una disminución significativa de la actividad beta 2 hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esto se traducirá entonces en niveles altos de prostaglandina y de estrógenos locales. Esta diapositiva nos muestra la clásica cadena de sucesos que permiten la esteroidogénesis y permiten la conformación de hormonas esteroidales, en donde a partir del colesterol se transforma en pregnenolona, posteriormente en 21 carbonados, los cuales son transformados a derivados de la testosterona, y estos son aromatizados a estrona y estradiol, y el metabolito final sería el estriol, ¿vale? Dependiendo de la enzima que esté presente, va a ser el esteroide sexual que se genere. En el caso del aparato reproductor femenino, particularmente en los ovarios, se produce una actividad sincrónica y sinérgica en donde distintos tejidos presentan distintas enzimas que van a generar un esteroide sexual en particular. En el caso de el endometrio ectópico de la mujer con endometriosis, o sea, del implante endometriósico, vemos que hay una serie de enzimas que están incrementadas comparando con los controles, en donde está incrementada la proteína STAR, va a estar incrementada la P450-SCC, o sea, la 20-22-desmolasa, va a estar incrementada la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la CYP17 o la P450-SCC, va a estar incrementada la actividad aromatasa y el factor esteroidal tipo 1 y también va a estar incrementado el receptor de LH. ¿Qué es lo que significa todas estas situaciones? ¿Qué es lo que se traduce en? Que va a haber una rica actividad del punto de vista enzimática que van a permitir que a partir del colesterol se sinteticen estrógenos. Entonces convierten un ambiente que es pobre en estrógeno en un ambiente rico en estrógeno. De igual manera, las pacientes en el tejido endometrial ectópico, o sea, en el implante endometriósico, lo que vemos es que va a haber una resistencia a la progesterona, en este caso expresado a través de un déficit de la expresión de la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que va a ser, como ya conversamos, la responsable de transformar estradiol en estrona.
De esta manera entonces, las pacientes en el tejido endometrial ectópico, o sea en el implante endometriósico nuevamente, van a tener un ambiente rico en estrógenos, como ya señalamos. Concomitante con lo anterior, las células endometriales, comparadas con el tejido endometriósico, este último va a tener una rica expresión del receptor beta de estrógenos, una subexpresión del receptor alfa, va a tener menos receptores de progesterona, particularmente del receptor de progesterona B. De igual manera, el implante endometrial y los fluidos que están en la cavidad peritoneal van a generar que haya una alteración del metabolismo del fierro. Las mujeres que tienen endometriosis van a tener una disminución del metabolismo del fierro. En Chile tenemos uno de los precursores de los estudios sobre esta materia, el doctor Reinaldo González Ramos, que ha estudiado esto en profundidad. Sabemos también que los macrófagos y los linfocitos pélvicos están incrementados, sin embargo estos son disfuncionales. Hay más macrófagos, hay más linfocitos, pero estos tienen una menor actividad macrofágica y de limpieza de la cavidad peritoneal de las pacientes con endometriosis. De igual manera están incrementadas la citoquina, la interleuquina B, la interleuquina 6, la interleuquina 8, todos los cuales, y el TNF-alfa, que van a generar un incremento de moléculas proinflamatorias en la pelvis de mujeres con endometriosis. Y hay una activación de factores de modulación genómico por vías accesorias, como es la activación del NF-kappa beta. Esto explica entonces que, a diferencia de lo que sucede normalmente, en donde la menstruación retrógrada es fagocitada y es llevada a la apoptosis por los natural killers y por los linfocitos, eliminando la enfermedad, en las pacientes con endometriosis se genera adherencia, persistencia, crecimiento de la misma, perpetuando o permitiendo que esta menstruación retrógrada entonces crezca y se transforme en endometriosis. Como ya conversamos, las pacientes con endometriosis, como ven ustedes a la izquierda de su pantalla, tienen un incremento de la expresión de proteína STAR, de la P450-SCC, de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, de la CYP17, que transforman el colesterol en los derivados de testosterona y androstenediona. Estas hormonas son aromatizadas a estrógeno y a estrona por el incremento de la actividad de la 17-beta-1 hidroxiesteroide deshidrogenasa, incrementa la cantidad de estradiol disponible que va a haber en la pelvis de las mujeres con endometriosis, particularmente en el implante endometriósico. Esto permite un crecimiento y una supervivencia de la misma. Sabemos que estradiol estimula la presencia de los receptores beta, activando el ciclo del ácido araquidónico, particularmente mediante la sobreexpresión de ciclooxigenasa tipo 2. A partir de él se genera prostaglandina E2, que genera inflamación y es responsable entonces del dolor en estas pacientes y de las características inflamatorias que ya señalamos en la pelvis de las pacientes con endometriosis. Prostaglandina E2 va a generar dos elementos: incrementa interleuquina, que a su vez vuelve a activar ciclooxigenasa generando un círculo vicioso, y la prostaglandina E2 va a activar el factor esteroidal tipo 1, que perpetúa y incrementa la actividad de las enzimas que ya señalamos, transformando con mayor fuerza colesterol en androstenediona. Y a su vez activa también aromatasa, generando un ambiente nuevamente rico en estrógeno. Todo esto sumado a la presencia del VEGF-alfa, que genera una mayor vascularización de los implantes endometriósicos, y a su vez activan aún más ciclooxigenasa, perpetuando aún más este círculo vicioso del cual hablábamos. La expresión y la sobreexpresión de receptores beta que ya hablamos, a su vez la activación de los mismos disminuye la expresión del receptor alfa, disminuye la expresión de los receptores de progesterona, que a su vez disminuye el receptor de andrógenos, los cuales permiten entonces que disminuya aún más la actividad 17-beta-2 hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es la encargada de catabolizar el estradiol o transformar el estradiol a estrona. Nuevamente entonces tenemos un ambiente rico en estrógenos, en un círculo vicioso que se complementa de varios pasos que permiten entonces que se perpetúe la enfermedad. De esta manera se genera una estrógeno independencia, una resistencia a la progesterona y una inflamación crónica que permiten entonces que la endometriosis tenga cierta autonomía sobre la cantidad de estrógenos
circulantes y además una resistencia a los tratamientos clásicos que utilizamos nosotros con progesterona. Esto, sumado a la predisposición genética, cierran un círculo que complementa la teoría de Sampson, que él nos hablaba de la menstruación retrógrada y del implante y la generación de la endometriosis. Pero sabemos que esto está complementado con el escape de la inmunidad, con la adhesión y la implantación, con la neovascularización explicada particularmente por el VEGF-alfa y el crecimiento y la supervivencia que finalmente se traducirían en la aparición de esta enfermedad. Por lo tanto, son múltiples los elementos que la paciente con endometriosis tiene alterados que explican la aparición de la enfermedad. En cuanto a la relación de endometriosis con infertilidad, sabemos que estos son dos elementos que están asociados, pero no hay una causalidad de una sobre la otra. Sí sabemos que la inducción de endometriosis en animales reduce la fecundidad de la misma. Sabemos que las mujeres infértiles tienen mayor frecuencia de endometriosis y hablamos que el 50% aproximadamente de las mujeres infértiles tiene endometriosis comparado con el 3, 4 o 5% de las mujeres control. Sabemos que las mujeres con endometriosis tienen menor fecundidad, menores tasas acumulativas de embarazo, menores tasas también de embarazo con semen donante y las receptoras de ovocitos con endometriosis tienen menos tasas de embarazo que sus controles. ¿Qué mecanismos explican esto? Bueno, sabemos que el factor anatómico es importante, que vemos una pelvis de una mujer que tiene endometriosis y vemos cómo hay una distorsión anatómica severa de esta pelvis de esta mujer. Obviamente que el factor anatómico es relevante y la corrección de la misma mediante la cirugía logra restaurar en parte la fertilidad de las mismas. No obstante, existen otros mecanismos que explican la enfermedad. Sabemos que el ovario de las mujeres con endometriosis tiene una menor reserva ovárica, tanto basal como producto de la presencia del endometrioma y particularmente cuando la mujer es sometida a cirugía se reduce aún más la reserva ovárica de estas mujeres. Sabemos que las mujeres con endometriosis tienen una menor respuesta a la hiperestimulación ovárica que sus controles. Sabemos que el útero y el endometrio tienen una activación del factor esteroidogénico tipo 1 y de aromatasa, y esto, como ya señalamos, produce una producción in situ de estrógenos y una resistencia a la progesterona que pudiese afectar la implantación endometrial. Sabemos también que las mujeres con endometriosis en su cavidad peritoneal tienen cambios proinflamatorios sobre los cuales ya hablamos. Está aumentada interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 8, ECAM, factores que favorecen la adherencia y la implantación de la enfermedad. Sabemos también, como ya señalamos, que hay una alteración en la proliferación de los macrófagos y una disfunción de las mismas. Todo esto altera el fluido peritoneal, afectando la interacción de los espermios, la migración de los espermios, la interacción entre los ovocitos y los espermios, disminuyendo la capacidad de fecundación de los mismos, y a su vez este tejido o este fluido peritoneal sería embriotóxico para los embriones que ahí se generan. Todo esto sumado a otros factores como la dispareunia que disminuye la exposición al embarazo y la asociación con patologías concomitantes que disminuyen la fertilidad, como lo son los pólipos, los miomas, la adenomioma. Por último, además, estos pacientes se exponen a un incremento de la utilización de anticonceptivos para el manejo de la sintomatología del dolor de las pacientes y por lo tanto una menor exposición al embarazo en las señaladas. Eso es cuanto quería contarles por hoy en cuanto a la fisiopatología y la etiopatogenia de la enfermedad. Espero que haya sido provechoso y los dejo invitados a ver la siguiente clase de diagnóstico y de manejo de la endometriosis.